pantallas del mostrador. En esta oportunidad, tal como ya están viendo en pantalla, estoy conectada con Patricia Muñoz, defensora de la niñez, para hablar un poco de lo que fue este nuevo informe anual de la Defensoría de la Niñez, las principales conclusiones y también cómo esto se cruza esta semana con algunos episodios de la contingencia y que nos ponen en alerta en el estado de la situación en torno a la vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes de nuestro país. Patricia, ¿cómo está? Muchas gracias por estos minutos con el mostrador. Muchas gracias a ustedes, muy bien. Gracias por la entrevista. Bueno, me gustaría partir en términos generales por lo que fue la presentación del informe anual. Para no extendernos mucho en el detalle, me gustaría partir preguntándole por su balance en general. Aquellos temas que en esta gestión durante estos años que usted ha estado al mando han logrado quedar efectivamente instalados en el país y aquellos pendientes, aquellas deudas con las que, vale la pena señalarlo también, está terminando estos años de gestión en la Defensoría. Bueno, me parece que uno de los temas que se ha logrado posicionar a propósito del quehacer de la Defensoría es la relevancia que tiene considerar a los derechos de los niños como un tema país, ¿no? Creo que el hecho de que estemos en esta entrevista refleja de alguna manera el interés también de los medios de comunicación, sin los cuales es muy difícil difundir y promover este tipo de situaciones, porque los derechos de los niños sean un tema que se aborde con la relevancia y con la urgencia que muchas veces tienen. Pero es indiscutible, yo soy particularmente autocrítica, que quedan muchas brechas pendientes. Esta institución surge con la finalidad de persuadir a la institucionalidad pública en la necesidad de cambiar sus comportamientos a propósito del trato que tiene con la niñez y la adolescencia, y de estas 92 recomendaciones hechas por la Defensoría de la Niñez a las que nosotros le hemos dado seguimiento, porque son 250 en total las que en este periodo emitimos al Estado, el porcentaje de cumplimiento de esas recomendaciones es solo de un 61%, lo que refleja que desafortunadamente no hemos logrado que los órganos del Estado, las instituciones del Estado entiendan la relevancia de integrar los estándares de derechos humanos en su gestión pública, poniendo, por tanto, en perspectiva el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y eso tiene muchas consecuencias, porque solo para nombrar un tema, una de las grandes frustraciones con las que yo me voy a ir tiene que ver con la incapacidad que tuvo el Estado chileno, a pesar del lapidario y vergonzoso informe del Comité de los Derechos del Niño el año 2018, de cambiar radicalmente la situación de los niños que viven privados de su medio familiar en residencias de protección. Creo que eso ameritaba una acción del Estado distinta, que realmente produjera cambios radicales, y a pesar de nuestras peticiones en el ámbito legislativo, a propósito del servicio que sustituyó a Sename, pero también en recomendaciones más específicas, no hemos logrado que se dejen de producir vulneraciones al interior de estos lugares. Entonces, solo pongo ese como un ejemplo muy claro de brechas que siguen quedando pendientes y que a mí me hubiese gustado en este periodo de tiempo fuesen resueltas por las instituciones responsables de una manera distinta. ¿Cuál es su evaluación, aprovechando esto último que señaló, respecto de la implementación del sistema de garantías, de esta ley de garantías de la niñez que entró en vigencia este último año? ¿Cuál es la evaluación que se tiene hasta ahora? ¿Cuáles son los déficits que todavía es importante evaluar desde los organismos del Estado? Bueno, nosotros estamos haciendo un seguimiento de esa implementación porque, como yo he sostenido, acá nos jugamos como país la posibilidad de cambiar la forma en que hacemos las cosas y realmente poner el foco en la prevención de vulneraciones a los derechos de niños, ¿no? Todavía la implementación en estricto rigor no está operativa, porque de hecho ni siquiera están hechos todos los reglamentos que regulan el funcionamiento de las instituciones nuevas o antiguas que forman parte del sistema. Por lo tanto, yo lo que te puedo decir es que hoy día está en una etapa de definición de cómo esas instituciones van a tener que articularse para responder a las obligaciones que esta ley 21.430 les impone, ¿no? Y es precisamente eso lo que nosotros hemos establecido a través de una matriz de seguimiento. Vamos a estar observando desde el nivel central, pero también a nivel regional y local,
cómo se articula. Yo ayer en la presentación, a propósito de una de las notas temáticas que tiene que ver precisamente con la implementación de la Ley de Garantías, planteaba las instancias nacionales que se conciben en la Ley de Garantías de coordinación, las regionales y también las comunales. Y eso tú comprenderás que requiere de una interacción que sea muy bien pensada, muy bien planificada y que asegure, por tanto, que poniendo en el centro los derechos de ese niño o niña a quien se tenga que intervenir, todo el sistema va a funcionar adecuadamente, asegurando una intervención no solo oportuna, sino que también pertinente. Y eso nos parece que no está suficientemente regulado en la ley. Por eso nosotros estamos recomendando en el informe anual que se produzca un proyecto de armonización donde estas instancias, como mesas nacionales, regionales y locales, tengan una articulación clara, ¿no es cierto?, con exigencias definidas que permitan luego medir y evaluar cómo han cumplido o no con aquellas funciones que le impone la ley. Y en ese sentido también apostando, o sea, hablando a propósito de otro de los nudos críticos que se han mencionado, está el tema de la política migratoria de la infancia, una política que apueste a los niños, niñas migrantes, también a propósito de la contingencia, como mencionaba al principio, a estos niños que están en fase ahumada con cuchillos. ¿Cuáles son los déficits también en ese sentido? ¿Qué nos falta seguir avanzando para atender a una realidad que no se va a acabar en lo inmediato, sino que se proyecta que sea muy a largo plazo el tema migratorio en el país? Bueno, este es un tema que nosotros venimos planteando hace muchos años, cuando empezó a producirse esta crisis humanitaria de manera más evidente y más aumentada en el norte de nuestro país. Nosotros planteamos la necesidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de diseñar una política pública a través de la Subsecretaría de la Niñez, donde se produzca una intervención intersectorial que asegure el ejercicio de derechos a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Más allá de la situación migratoria de ellos o de sus familiares, lo cierto es que el Estado de Chile tiene deberes que cumplir con estos niños. Primero que todo son niños, ¿no? Y por lo tanto eso no se puede desatender. Y lo que observábamos con mucha preocupación es, por una parte, la incapacidad de atender a esos ingresos masivos de manera adecuada, porque no había ahí una determinación de quiénes son los niños que estaban entrando, si es que entraban acompañados o no, si es que las personas que los acompañaban adultas eran de sus familias o no. O sea, todo un tema que hay que despejar, porque obviamente hay que determinar que no se trate de hechos de tráfico de migrantes, de trata de personas, todo lo que rodea, ¿no es cierto?, estas crisis humanitarias, desafortunadamente. Y eso creemos que no se ha ejecutado de manera rigurosa. Solo prueba de ello es lo que vimos en este video viralizado. Esos niños son niños extranjeros y nosotros constatamos, a propósito de la información que entregamos al Servicio Nacional de Migraciones, que respecto de ellos no había ningún registro. Por lo tanto, cuando la gente decía, pero ¿por qué estos niños están en la calle y no están en el colegio? Para Chile ni siquiera existían esos niños, no hay ningún registro de ellos. Entonces eso te demuestra que el Estado no ha sido capaz de responder a esta población y eso genera situaciones muy complejas. Incluso en aquellos casos en que se trata de migrantes que están, por ejemplo, escolarizados, hay un tema también que tiene que ver con la alimentación. Yo me reuní en alguna oportunidad con familias de migrantes en Arica y los cuestionamientos que se hacían desde ahí es que muchas veces niños migrantes, para efectos de comer en el colegio, porque sabemos que los colegios no solo enseñan, sino que también es un espacio donde muchas veces se brinda protección en otros ámbitos del desarrollo de los niños. Muchas veces estos niños migrantes tenían que esperar en la fila a ver si había algún niño chileno que no fuera para poder acceder a alimentarse. Es evidente que eso es una vulneración a sus derechos. Entonces, cuando tú no te preocupas de diseñar un procedimiento adecuado para intervenir, obviamente se gatillan estos problemas. Y en ese sentido, para no decir solo cosas que faltan, sino también cosas buenas, se generó, por ejemplo, un protocolo de trabajo con niños no acompañados, migrantes, que a propósito del liderazgo que el Poder Judicial tuvo en esa materia, implicó la participación de varias instituciones. Lo importante es que ese protocolo se aplique, porque ese protocolo lo que busca es que se intervenga por las instituciones del Estado eficientemente con ese niño, se le haga entrevista por parte de una persona especializada para poder saber su situación, se determine si es que está viviendo con personas que lo pueden proteger o no, o si por el contrario hay familias en otros lugares del país y hay que realizar ahí una reunificación familiar.
para poder también realizar tramitación de la visa de los niños y de esa manera darles la regularidad que les permita asegurar el ejercicio de sus derechos. Ese es un protocolo que si funciona y si se aplica efectivamente por los órganos del Estado, obviamente va a redundar en una atención mucho más adecuada para la situación vital de estos niños. Pero también hemos sabido que muchas veces no se ejecuta bien y eso ha implicado que lo representemos también a las instituciones involucradas. Pero acá hay que tomar una definición. Dejar de ver la migración solo como un tema de seguridad, que lo es, y no quiero bajarle el perfil ni decir que eso no es relevante. Lo que quiero poner en perspectiva es que es un tema mucho más global, donde tú tienes como Estado que hacerte cargo también de las obligaciones que tienes respecto de un grupo de la población doblemente vulnerable, porque no solo son niños, sino que además estamos hablando de niños que no viven en su país, que han migrado a propósito de la migración de sus adultos o incluso solos, a quienes tienes que asegurarles el ejercicio de los derechos relacionados con salud, educación y todo aquello que cualquier niño de este país debe poder realizar. Hablando también de las responsabilidades del Estado, otra de las cosas que se dio cuenta en el informe fue los avances en materia de verdad, justicia y reparación para la niñez y adolescencia. ¿En qué pie estamos hoy día en relación a eso? Bueno, en ninguno que represente algo relevante en términos de avance, más bien lo contrario, ¿no? Nosotros hemos hecho 2 informes de verdad, justicia y reparación. Creo que acá hay una deuda muy clara en 2 ámbitos. Por una parte, el Estado no ha sido capaz de reconocer a los niños, niñas y adolescentes víctimas de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos bajo cuidado del Estado, que son aquellos que estaban en residencias de protección y ahí hay una deuda ineludible, dilatada por parte del Estado de Chile que yo espero pronto se pueda saldar. Y además está lo ocurrido con los niños que fueron víctimas a propósito del conocido estallido social de violaciones a sus derechos humanos. También lo que observamos es un denominador común en estos 2 fenómenos. Asegurar justicia, porque la mayoría de las causas se han archivado, no hay porcentajes de formalización de cargos, solo un 1% de las causas ha sido formalizada, la mayoría de ellas se han archivado sin ningún antecedente, adicionalmente no hay procesos de reparación para las víctimas, y también lo que refleja esto es que el sistema penal no es capaz o no ha sido capaz en ninguno de estos 2 escenarios, ojo, porque también hay causas por niños que fueron víctimas de cenames penales que tampoco llegaron a ningún puerto, y tampoco los niños víctimas de estallido no han tenido ese acceso a la justicia desde el punto de vista de una persecución penal eficiente y una protección a ellos y ellas en calidad de víctimas que sea acorde a sus necesidades. Y adicionalmente, también nos parece muy relevante dar cuenta de que a pesar de las peticiones que hemos formulado en términos de la creación de comisiones de verdad para estos 2 fenómenos, que les den un espacio de reconocimiento a las víctimas y que permitan, más allá de lo que pase en el ámbito judicial, explicitar aquello que vivieron y que por tanto el Estado responda desde el punto de vista de la reparación que requieren y de asegurar garantías de no repetición, es algo que también sigue pendiente y que yo espero se pueda saldar también con sentido de urgencia, ¿no? No podemos seguir manteniendo la invisibilización de las violaciones a los derechos humanos contra niños, como pasó en la época de la dictadura. Recordarás tú que en lo que ocurrió en ese periodo de tiempo, prácticamente la niñez víctima no aparece graficada en ninguna parte, o sea, es como si no hubiesen sido víctimas, y hay niños ejecutados, hay niños desaparecidos, hay niños torturados, por supuesto. Por lo tanto, lo que no queremos es que estos escenarios cometidos además en democracia, ¿no? Porque la situación de los niños en Sename y lo del estallido social fueron fenómenos ocurridos en democracia, en definitiva encuentren una respuesta de la misma índole que es nula. Y ese es un desafío para el Estado chileno en el que nosotros seguiremos insistiendo y mantenemos firmemente las recomendaciones y peticiones que hemos formulado en ese sentido. Y ahora para cerrar, también a propósito de la contingencia, se conocieron las cifras que entregó Carabineros en torno a los menores de edad que han sido detenidos, también bastante preocupantes, aquellos que han visto vulnerados sus derechos en este contexto. Usted señaló ayer en la presentación del informe de que el Estado, o que somos muy castigadores con las familias en relación a este tipo de temas y que no se le han entregado las herramientas necesarias para poder abordarlo en el término del núcleo familiar.
¿En qué continuamos fallando como Estado para abordar este tipo de situaciones que hoy día finalmente se traduzcan en cifras que son más que dramáticas? Bueno, fallamos en no entender que tenemos como Estado una responsabilidad inicial que es trabajar con las familias desde una lógica distinta. Partir por entender que todas las familias, independiente de la clase social, pueden requerir de más herramientas para poder criar a los niños y protegerlos. Porque no hay que partir de una base de que porque yo tengo una clase social alta voy a siempre evitar que se vulneren los derechos. O sea, creo que lo que demuestra la situación ocurrida en Zapallar es un buen ejemplo de que da lo mismo la clase social y que las vulneraciones pueden ocurrir igual. Por eso es que lo que seguimos haciendo mal es que no existen dispositivos institucionales que pongan a disposición de las familias un espacio donde dándoles contención y apoyo, ellos puedan trabajar y abordar aquello que necesitan para una mejor crianza, ¿no? En general, si tú hablas con una familia y le dices, bueno, pero anda a la Oficina de Protección de Derechos para que te ayuden, te va a decir, no, porque me van a quitar a mi hijo y lo van a llevar a Sename. Entonces, esa lógica de cómo se ha construido la relación es lo que imposibilita que se entienda que las familias debieran poder recurrir al Estado sin tener ese temor, encontrando en el Estado, particularmente en una institución como la que se creó, que es la Subsecretaría de la Niñez, un espacio donde encuentren información, apoyo, trabajo cotidiano, ¿no es cierto? Buenas prácticas, cosas que vayan permitiéndoles manejarse de mejor manera en algo que yo entiendo nadie nace sabiendo, ¿no? Y va desarrollando a medida que se va produciendo también la necesidad. Entonces, por eso es que, perdonando lo insistente, nosotros ponemos mucho foco como institución en que la implementación del sistema de garantías sea la implementación mejor hecha posible, porque si es que estos dispositivos locales, que son las oficinas locales de niñez, logran hacer su trabajo bien, puesto el foco en la promoción de derechos y en la prevención de vulneraciones, detectando los factores protectores, también alertando sobre los factores de riesgo y generando una intervención, pero cercana con la familia, no castigadora con la familia, vamos a poder hacer un cambio significativo que redunde en que estas cifras dramáticas y que evidentemente enojan a cualquiera, como las que entrega Carabineros o como las que nosotros también entregamos el día de ayer, puedan ir bajando significativamente con la máxima prontitud. Es algo que también a su juicio puede incidir directamente en la realidad de deserción escolar, este tratamiento integral, por ejemplo, en la coordinación del sistema de garantía, más que abordarlo sectorialmente, únicamente en materia de educación. Totalmente, de hecho ese es el desafío del sistema de garantía, de las instituciones que forman parte del sistema de garantía, entender que este es un trabajo interdependiente y que al niño yo no lo puedo separar educación, salud, cultura, sino que yo lo tengo que entender en su integralidad. Y por supuesto que un factor de riesgo muy crítico es la exclusión escolar, pero también cuando miramos eso integralmente, atendemos a los fenómenos que la pueden originar. Por ejemplo, sabemos si esa niña que no está yendo al colegio lo hace porque en realidad se tiene que quedar cuidando a su hermano más chiquitito y por lo tanto está haciendo tareas domésticas. O sabemos que ese niño que no está yendo al colegio es porque en realidad su familia entiende que la única forma de tener recursos suficientes para poder subsistir es que el niño trabaje y está haciendo trabajo infantil. O sea, todo esto implica esa mirada que tiene que hacerse desde ese dispositivo local, ¿no? Que mirando esto y viendo cuáles son los factores protectores y también los factores de riesgo, como por ejemplo la vulnerabilidad económica, la situación de pobreza, etcétera, pueda adoptar las mejores decisiones de intervención que vayan en línea con decir cómo desde Desarrollo Social y Familia a ese grupo se le entrega un soporte económico que nos asegure que ese niño no va a tener que trabajar porque va a poder estudiar, porque su familia no va a entender que la única posibilidad es que trabaje. O cómo a través del cuidado que se pueda establecer por otros mecanismos o con sala cuna para los niños más chicos o con educación de primera infancia, yo aseguro que esa niña o ese adolescente no tenga que estar realizando labores domésticas en circunstancias que podría estar o debiera estar educándose. Entonces, esa mirada local, focalizada específicamente en una situación concreta de un niño o de una niña y de su entorno familiar y social es esencial para que podamos hacer el cambio que se requiere. Y por eso es que nosotros esperamos que esa implementación se entienda desde esa lógica
y se ejecute con la máxima urgencia, indudablemente, más allá de que están dentro de los plazos en la generación de los reglamentos. Creemos que hay que apurar el tranco, si me permites la expresión, porque acá no hay tiempo que perder y necesitamos los cambios cuanto antes. Bueno, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, le quiero agradecer por estos minutos con el mostrador y ayudarnos también a mantener en agenda temas tan trascendentales como este en el país. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.